Mi nombre es Tamiancha Luis, estudiante de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede Ambato. En esta mañana hablaremos sobre el divorcio por mutuo consentimiento y el divorcio contencioso. Como primer punto abarcaremos el divorcio por mutuo consentimiento. Es la oportunidad de permitir a los esposos, inclusive en intereses de la sociedad y de la familia, el recurrir a un divorcio sin escándalos e iniciándolos a buscar acuerdos sobre los problemas que lo dividen. Este divorcio es tal que permite el apaciguamiento en el conflicto conyugal. Dentro del artículo 107 del Código Civil tenemos que los cónyuges pueden divorciarse en procedimiento voluntario. El artículo 340 del COGER habla sobre el divorcio o la terminación de unión de hecho por mutuo consentimiento siempre que haya hijos dependientes y que su situación en cuanto a tenencias, visitas y alimentos no se encuentre resuelta previamente en sentencia ante o el juez competente. El divorcio por mutuo consentimiento ante la notaría. Se presentará la petición por escrito con la firma de un abogado en minuta y es bajo juramento. Esta debe ser voluntaria y se emite inmediatamente. También tenemos que debe ser libre y voluntario y las partes deben comparecer ante el notario sin presión ni amenaza y deben estar seguros de la decisión de divorciarse o terminar la unión de hecho. Como requisitos tenemos que hayan transcurrido al menos 3 meses desde la celebración del matrimonio, que exista mutuo acuerdo de los cónyuges para la disolución del matrimonio y que la escritura debe contener la voluntad inequívoca de los cónyuges de divorciarse y de determinar las medidas que hayan de regular los defectos derivados del divorcio. Que no existan hijos menores o no emancipados o con la capacidad modificada judicialmente que dependan de los progenitores. En caso contrario, el conocimiento y tramitación del procedimiento de divorcio, aun cuando sea de mutuo acuerdo entre los cónyuges. Esta reservará el órgano judicial. De existir hijos mayores o menores emancipados, deberán prestar su consentimiento ante el notario respecto de las medidas que les afecten para carecer de ingresos propios y convivir en el domicilio familiar. Los cónyuges deberán comparecer personalmente ante el notario. Será necesario la asistencia de un abogado quien asesorará a la pareja y firmar también ante la escritura de divorcio. Será competente el notario de último domicilio común o el del domicilio o residencia habitual de cualquiera de los solicitantes, sin hijos menores de edad. Declaración juramentada. Las partes expresarán de manera voluntaria de disolver el vínculo matrimonial. La o el notario mandará que los comparecientes reconozcan sus respectivas firmas y rúbricas y fijará fecha y hora para que tenga lugar la audiencia. La o el notario levantará un acta de diligencia en la que declarará disuelta el vínculo matrimonial o la terminación de la unión de hecho de la que debidamente debe ser protocolarizada y se entregará las copias certificadas a las partes para que realicen la inscripción en el registro civil. Los cónyuges o las personas en unión de hecho podrán comparecer directamente o a través de procuradores especiales. Las causales de divorcio. El Código Civil en su artículo 110 nos habla que el primero es el adulterio de uno de los cónyuges. 2. Los tratos crueles o violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. Tercero, el estado habitual de falta de armonía de las voluntades de la vida matrimonial. Cuarto, las amenazas graves de un cónyuge contra la vida del otro. Quinto, la tentativa de uno de los cónyuges contra la vida del otro. Sexto, tenemos los actos ejecutados por uno de los cónyuges con el fin de involucrar al otro o a los hijos en actos ilícitos. Séptimo, la conducta ejecutoriada a pena privativa de libertad de 10 años. Octavo, el que uno de los cónyuges sea ebrio
consuetudinario y noveno, el abandono injustificado de cualquiera de los cónyuges por más de 6 meses ininterrumpidos. Ahora hablaremos del divorcio contencioso, en la cual nos dice que es la disolución del vínculo conyugal que se realiza ante un juez por no existir acuerdos sobre la solicitud de divorcio o los contenidos del convenio regulador. Este no requiere consentimiento de la otra parte ni alegar causas. Sus características son que el divorcio contencioso está regulado por el artículo 770 y tiene las siguientes características. En este se aplica cuando no existe acuerdo entre los cónyuges sobre la solicitud de divorcio o los términos del convenio regulador. También podemos decir que puede ser iniciado por cualquiera de los cónyuges y no es necesariamente el consentimiento de la otra parte ni esgrimir causales de divorcio. No puede solicitarse entre los 3 meses de haber celebrado el matrimonio, excepto que exista riesgo para la vida o la integridad física o económica de la parte que inicia la demanda de divorcio. Tiene un mayor costo económico y es más extenso en el tiempo que en el divorcio de mutuo acuerdo. En este se pueden solicitar medidas provisionales destinadas a regular en forma transitoria las cuestiones relacionadas con tus hijos, vivienda, alimentos, régimen de visita y cargas del matrimonio, entre otras. También finaliza con la sentencia de divorcio, en la que el juez establece las condiciones que pueden o no satisfacer las pretensiones de las partes. Dentro del Código General de Proceso se dice que se tramitarán por el procedimiento sumario. En su punto número 4 nos dice que el divorcio contencioso previamente no se ha resuelto la determinación de alimentos o el régimen de tenencia o de visita de los hijos menores de edad o incapaces, no podrá resolverse el proceso de divorcio o la terminación de la unión de hecho. La o el juzgador en todos los casos deberá señalar la pensión provisional de alimentos a favor de los hijos o hijas menores de 21 años o con discapacidad conforme con la ley. En los juicios de divorcios previamente a resolver sobre la pretensión principal, que es la disolución del vínculo matrimonial, se debe establecer la situación de los hijos menores de edad o incapaces en cuanto al régimen económico de alimentos, tenencias y visitas. Cuando se resuelva la situación de la tenencia, el cónyuge a quien se ha otorgado la misma, es decir, el cuidado de los hijos menores o incapaces, tendrá el derecho real de uso y habitación del bien social, destinado a la vivienda de la familia. También tenemos que se resolverá esta situación en un mismo juicio de divorcio y no esperará que se presente el proceso de partición de la sociedad conyugal. Al contrario, en este proceso se deberá respetar lo resuelto en cuanto al uso y habitación del bien inmueble destinado a la vivienda familiar.